Violencia familiar. Es aquella que ocurre en el hogar. Se da cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su fuerza, autoridad o su poder para someter a sus demás miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, ofensas, burlas, insultos, silencio, indiferencias, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que puedan desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral, emocional de las víctimas con el agresor. Se considera violencia familiar bajo la Ley 270-36, artículo 2, la que se da entre cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Manifestaciones de violencia familiar. Según la OMS, se clasifica de la siguiente manera. Violencia física es la que se encarga de infligir o amenazar con daños o lesiones, coerción forzada y limitación de movimientos. Se ve reflejada en empujones, bofetadas, golpes y jalones de cabello. Se puede dar a cualquier miembro de la familia. Y es la más concreta para una denuncia policial. Aquí veremos un ejemplo de esto. Ya llevamos meses en esto. Al menos una vez a la semana me pega. Dios mío. La otra vez me agarró contra la pared a pegarme. Yo no puedo creer esto. No puedo creerlo. Sí, mamá, yo no aguanto más. No aguanto. Yo no voy a dejar. Yo me voy a ir de su casa. Hija, trata de reflexionar. ¿Será que tú eres la culpable? Por esa razón, él se enfurece. Trata de salvar tu matrimonio, por favor. Tengo una sorpresa que darte. Mira. Mira. Vamos a tener un bebé. Chucha, Grace. ¿Tú no entiendes? ¿Ah? Yo no quiero tener más hijos contigo. ¿No entiendes? Yo no quiero tener más hijos contigo. No quiero. Es que yo no sé cómo estoy viva. Grace. Nunca va a volver a pasar. Te lo juro. Te lo prometo. Es que fue el peor error que he cometido en mi vida. Te lo juro, mi amor. En el video se puede ver claramente que hay violencia del hombre hacia la mujer. Sin embargo, sí puede haber violencia física de la mujer hacia el hombre, pero mayormente hay más casos que son del hombre hacia la mujer. En el video mostrado podemos ver que la madre está tratando de ocultar un hecho que en algún momento va a tener que ser visible, ya que los moretones, golpes, todo lo que tenga que ver físicamente en algún momento es visible. Violencia psicológica o emocional. La intención de esta violencia es humillar y hacer sentir inseguro a la otra persona, deteriorando su propio valor e infringiendo angustia a través del control y las limitaciones. Es la más sutil, la más difícil de detectar y la más dolorosa, y tiene su base en la infancia. Esta deja marca para toda la vida. Nosotros, los hombres, no sufrimos de violencia en las relaciones. Para nada. Nosotros estábamos muy contentos con todo lo que estábamos trabajando. ¿Ya ves? ¡Aprende! ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Eres súper cariñoso con ella y le regalas rosas. ¿Y tú qué? Pues traje a cenar. ¡Ay! Traerme a cenar. ¿Eso qué? Pues pensé que te gustaba. ¿Eso nada? ¿Qué crees? Hola, amor.
Mira lo que te traje. ¿Una flor? ¿En papel? ¿De verdad, en serio? ¿No pudiste invertirle más? No. Te gustó la sorpresa, ¿no? Ay, amor, a mí me la sorpresa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué la volteas a ver? Pero... Ve y si quieres platica con ella. Me choca que hagas eso. Siempre. Los hombres también sufren violencia física como psicológica. La violencia sexual es la imposición del acto de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona, sea a través de la manipulación, el engaño y la intimidación. El abuso sexual de lo intrafamiliar está considerado como uno de los delitos más traumáticos para las víctimas, puesto que a la violencia del hecho en sí se le agrega la ruptura de vínculos y la destrucción de la percepción de lo familiar. El delito sexual de lo intrafamiliar tiene una alta frecuencia. En la mayoría de los casos, el entorno familiar tiende a no creer o a minimizar los hechos. Nana, tú tranquila, ¿vale? Léele tranquilamente tu carta a ese Papá Noel para que le quede claro lo que quieres y que no se vaya a la ponía con dudas. ¿Sí? Vamos. Anda, acompáñame, que el gran Papá Noel te espera. Vamos. Querido Papá Noel, como este año hay crisis, lo que quiero es que papá consiga trabajo y así mamá no se enfade ni riña más con él, y tampoco se digan cosas feas. Yo se lo pido para mí, una muñeca con rizos que hay en la tienda de la esquina. Ya sabes, la del escaparate de la juguetería de Carmen. También quiero una muñeca especial para que papá juegue con ella, si puede ser de mi altura, para que papá le pueda quitar la ropita y tocar sus cosquillas secretas. Se pone muy triste cuando le digo que no quiero jugar ese juego. Gracias, Papá Noel. Claramente se ven dos hermanas que están tratando de escapar del abuso sexual de su padre. Violencia económica es la explotación financiera y control de fondos y otros recursos necesarios para la supervivencia económica personal. Está destinada a coaccionar la autonomía de una persona del grupo familiar y su función es generar sumisión y dependencia. Lamentablemente esta violencia no es identificada y pasa desapercibida. Casos de violencia familiar durante la pandemia. En Perú, la violencia de género se ha incrementado durante la cuarentena. Organizaciones de derechos humanos piden al gobierno agilizar las medidas de protección a las víctimas y que se implemente una estrategia nacional para combatir la violencia. Veamos más en el informe que nos envía Verónica Insausti. Desde que se inició el estado de emergencia hace 46 días, el Ministerio de la Mujer ha reportado 162 violaciones sexuales. De estas, 102 a menores de edad, 9 feminicidios, 170 mujeres desaparecidas y 15.000 pedidos de auxilio a la línea 100 exclusiva para atención de casos de violencia de género. Frente a esa situación, el Estado hace 3 días ha emitido un decreto legislativo para agilizar las medidas de protección para las víctimas de violencia de género, intentando acortar los procedimientos en estas condiciones de emergencia sanitaria. Esto es un avance, sin embargo, lo que es más importante y necesario y urgente de implementar es una estrategia nacional de prevención que esté centrada en derribar, en deconstruir esos prejuicios y estereotipos de género que están sustentando esa cultura machista que tanta violencia genera. Las cifras oficiales de violencia comprueban que en el contexto de la emergencia sanitaria y en las condiciones de confinamiento se generan situaciones de mayor vulnerabilidad hacia las mujeres y niños. Por ello, la eficiencia e inmediatez de acción que debe asumir el Poder Judicial es clave, según refieren representantes de otras instituciones públicas y privadas que abordan esta problemática. Creemos que es necesario que el sistema de justicia deje la impunidad frente a estos casos de violencia. Es importantísimo volver a pensar estrategias que realmente combatan la violencia, poner en el centro el cambio de patrones culturales, el cambio de los estereotipos de género, el cambio en las relaciones de poder. Este sistema patriarcal, machista, capitalista, ahonda las diferencias,
aumenta la violencia. Es necesario modificarlo. Desde Demos y otras organizaciones de derechos humanos exigen una atención integral para las víctimas y sus familias y que se implemente una política pública que sea articulada entre los gobiernos locales, regionales y central. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Causas de violencia familiar. Es difícil establecer las causas de la violencia familiar debido a que engloba diferentes tipos de violencia. Sin embargo, se pueden identificar los siguientes factores de riesgo. También se dice que la violencia familiar es heterogénea y multifuncional. La dinámica y estructura familiar tiene un peso abrumador. Suele ocurrir en familias que se relacionan mucho entre sí debido al aislamiento familiar y la falta de otros lazos sociales significativos. Los estilos de resolución de conflicto están basados en modelos violentos y abusivos, por un lado, y la imposición de ideas y valores que se realiza de una forma autoritaria. La aparición de un acontecimiento estresante, como una situación de desempleo o tener personas dependientes a cargo, pueden aumentar la tensión en el seno familiar. La falta de recursos, también tanto económicos, sociales, de trabajo o de vivienda, es otra de las causas de la violencia doméstica, ya que generan situaciones estresantes y de tensión. La carencia de competencias emocionales, la falta de autoestima, de empatía o debilidades sociales, de calidez, etc., dificulta el establecimiento de relaciones pacíficas. En cuanto a la persona agresora, suele ser una persona con una autoestima y seguridad baja, lo que genera frustración. También presenta una falta de control de impulsos y carencias afectivas. Consecuencias del maltrato en la familia. Las primeras pueden dejar marcas como cicatrices, impedimentos físicos, mientras que el resto se manifiesta a través de inestabilidad emocional, dificultades de adaptación al medio. El resultado, incremento de la ansiedad y la angustia, sentimientos de rabia, miedo. ¿Qué consecuencias tiene la violencia familiar? Pues para empezar, crisis, enfermedades, depresión, discapacidad e incluso la muerte. Afectaciones en su autoestima, desarrollo intelectual. Ahora, en niños, niñas y adolescentes. Agresividad, rebeldía, disminución de su rendimiento escolar y conductas dañinas. La escalera de la violencia. Primero, papá agrede a mamá. Mamá se desquita con el adolescente. El adolescente se desquita con el niño. Y el niño, ¿con quién se va a desquitar? El niño a muy temprana edad aprende que lo correcto es desquitarse contra el más débil. Lo cual está mal, o sea, en todo sentido está mal. El problema es que el niño va creciendo. Al crecer, este seguirá agrediendo a los más débiles y hasta repetir la escalera de la violencia con su propia familia. Este ciclo es horrible, o sea, una y otra vez. Hasta aquí. Si educamos a nuestros niños con el respeto por los más débiles, la escalera de la violencia se revertirá, convirtiéndose en una escalera de la virtud.